En, en los sistemas de control vamos a ver ahora el capítulo 2. Vamos a hacer un breve, aquí está como título, repaso matemático para los sistemas de control. ¿Qué vamos a hacer? En los estudios de los sistemas de control se utiliza y se aplica la matemática que hemos llevado nosotros en los primeros semestres. Uno de los propósitos principales de estudiar sistemas de control es desarrollar un conjunto de herramientas analíticas, de tal forma que nosotros como estudiantes, como diseñadores, podamos llegar a diseños razonablemente predecibles y confiables, sin depender mucho de la experimentación o de la simulación. O sea, tenemos que, con estas herramientas analíticas, desarrollar y predecir nuestros sistemas. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos viendo, estamos iniciando, estamos empezando a conocer lo que es el control, lo que es la teoría de control clásica que se llama. En esta materia vamos a hacer eso. Entonces, la matemática que vamos a requerir son, así rápidamente nombrándolos, luego los vamos a ver, es lo que se llama la variable compleja, las ecuaciones diferenciales y las transformadas de Laplace para sistemas de control 1. Eso es lo que tenemos que tener en mente, tenemos que repasar para poder hacer el análisis en los sistemas de control. Bien, entonces rápidamente vamos a ver vamos a recordar lo que es la variable compleja. La variable compleja S, se define como S, tiene dos componentes, una componente real sigma y una imaginaria omega. En forma gráfica tenemos la componente real de S, está representada en el eje en dirección horizontal y la componente imaginaria en el eje vertical como J omega. Y esto define lo que es el plano complejo. Entonces, eso es una variable compleja, un número complejo, está compuesto por una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Para nosotros determinar, según lo que estamos viendo, determinar si un número es complejo, se denota la parte compleja mediante un símbolo I o un símbolo J, ¿no? Este símbolo se trata como real y es el cuadrado y es I al cuadrado igual a menos 1. O I, podemos despejar de ahí, I igual a raíz de menos 1. Eso es lo que vale I o J. Como ejemplo tenemos ahí 10 más J3, un número ya complejo con una parte real y una parte imaginaria. Entonces ahora, una vez que hemos visto un número complejo, vemos lo que es la variable compleja. Si la parte real o la parte imaginaria de un número complejo se hace una variable, entonces se dice que esta expresión es una variable compleja, ¿no? Dentro de la transformada de Laplace, una variable compleja se representa por medio de la letra S. Por ejemplo, S es igual a sigma más J omega, como ya lo habíamos dicho, donde sigma y omega representan cantidades reales. Ahí estamos viendo lo que es la variable compleja. Ahora vamos a ver lo que es una función compleja o una función de una variable compleja. Se dice que una función, en este caso f de s, es una función de la variable compleja s si para cada valor de s existen uno o más valores correspondientes de f de s, debido a que s se define con parte real e imaginaria. La función f de s también estará representada por una parte real
y una parte imaginaria, f de s a f de x, parte real, más j f de y, parte imaginaria. ¿De dónde podemos obtener la magnitud o módulo de la función? Con la expresión f de s igual a raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y el ángulo de fase y su fase o ángulo, perdón, o su fase o ángulo se determina como teta, la inversa tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Bueno, avanzando más, vamos a ver lo que es una función compleja analítica. Una función compleja analítica, o una función en este caso g de s, de una variable compleja s, se va a llamar función analítica en una región del plano S si la función y todas sus derivadas existen en dicha región. Esa es la definición de función analítica. Por ejemplo, decimos, una ecuación va a ser analítica en cada punto del plano S, excepto en los puntos S igual a 0 y S igual a menos 1, donde la función se hace infinita. Bueno, aquí estuvimos hablando como ejemplo de esta función, ¿no? Hace rato la función va a ser analítica en el plano S, pero no lo va a ser cuando S sea igual a menos 1. S sea igual a menos 1, ahí hay una indeterminación, entonces en ese punto no va a ser analítica. Entonces, para hacer esta prueba, aquí estamos haciendo como ejemplo, para probar si es o no esta función analítica, sustituimos g de s en variables de s por la expresión en forma compleja. Entonces s es igual a sigma más j omega y más 1. Estamos sustituyendo el valor de s. Entonces, para lograr determinar el valor de gx y g de y, o sea, g de x que representa la parte real y g de y que representa la parte imaginaria, debemos multiplicar el denominador como el numerador por el conjugado del denominador, o sea, la función multiplicar por su conjugado, sigma más 1 menos j omega, y arriba también multiplicamos esto al numerador y al denominador y obtenemos, haciendo operaciones, vamos a obtener finalmente g más 1 menos j omega abajo g más 1 al cuadrado más omega al cuadrado, de donde podemos separar estos términos, podemos separarlos y podemos tener g de x. G de x, separando esta fracción, vamos a tener como sigma más 1 al cuadrado más omega al cuadrado, y g de y menos j omega, sigma más 1 al cuadrado más omega al cuadrado. Entonces hemos separado la parte real y la parte imaginaria de la función. Bueno, aquí estamos, a lo obtenido anteriormente, estamos aplicando las condiciones de Cauchy-Riemann, como la derivada parcial de g de x respecto de sigma igual a la derivada parcial de g de y respecto de omega. Entonces tenemos eso, ¿no? Y obtenemos estas condiciones para finalmente observar que la función compleja g de s, la cual hemos ordenado, luego hemos derivado, es analítica para todo valor de s, excepto cuando s es igual a menos 1. Entonces de aquí vamos a obtener esa expresión para la derivada de g de s, la cual se va a expresar de ese modo, ¿no? G de s finalmente igual a 1 sobre s más 1 al cuadrado. Finalmente vamos a decir que la derivada de g de s se obtiene directamente derivando g de s respecto de s, que va a ser derivada de 1 sobre s más 1 respecto de s es igual a menos 1 sobre s más 1 al cuadrado. Indicamos que estos valores evalúan una función compleja y se van a clasificar como ordinarios. Si la función es analítica en ellos y singulares, si no lo es. Los puntos singulares pueden ser polos, ¿no? Pueden ser los polos
si hacen que la función o sus derivadas tiendan a infinito o ceros. Si la función y sus derivadas se anulan, para este caso, entonces S igual a menos 1 lo vamos a conocer como polo, o la raíz del denominador, es el polo. Bien, otra herramienta matemática que vamos a utilizar es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una de las herramientas matemáticas utilizadas para dar solución a lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. En comparación con el método clásico de resolver ecuaciones diferenciales lineales, la transformada de Laplace tiene dos características que nos empujan a utilizarla para resolver estas ecuaciones diferenciales. 1. La solución de la ecuación homogénea y la solución particular se obtienen en una sola operación cuando usamos transformadas de Laplace. Después, la segunda, la transformada de Laplace convierte la ecuación diferencial en una ecuación algebraica en función de S. Entonces, podemos manipular una ecuación algebraica mediante reglas algebraicas simples para obtener una solución en el dominio de la variable compleja S, y la solución final la podemos obtener aplicando lo que se conoce como la transformada inversa de Laplace. Entonces, estas son dos características muy convenientes para utilizar la transformada de Laplace. Entonces, ahora a continuación vamos a ver la definición de la transformada de Laplace, la cual acá está expresada en forma de una integral, ¿no? Una integral, la transformada de una función f de t es igual a una f mayúscula de s, y eso es igual a una integral de 0 al infinito de e a la menos st diferencial de t por f de t. Ahí está la definición de la transformada de Laplace. Y estamos estableciendo el operador o el símbolo operador laplaciano, que significa aplicar la integral de Laplace a la función que se encuentra dentro de los corchetes. Este es el operador laplaciano. O también se denomina en otros textos operador de Laplace, que no es más que una variable compleja en S, como lo hemos visto hace un momento. También se conoce como transformada de Laplace unilateral, ya que la integral evalúa desde 0 hasta infinito. Entonces, esto para nosotros significa que toda la información contenida en f de t antes que el tiempo sea 0 se ignora o se considera que es 0. ¿No? Eso es lo que hace la definición de la transformada de Laplace. Bueno, una vez que hemos aplicado la transformada de Laplace, tenemos la función f de t convierte, al aplicar la transformada de Laplace, se convierte en una f mayúscula de s. Entonces, el volver a obtener de esta f de s una f de t se denomina, le vamos a conocer como transformada inversa de Laplace. Y bueno, aquí está la transformada inversa de Laplace. Su símbolo es el operador laplaciano a la menos 1 y unos corchetes que van a encesar a la función. Y la integral, esta es la integral que vamos a utilizar para definir la transformada inversa de Laplace. Observamos que es una integral complicada. Para obtener transformadas inversas de un modo más rápido y más fácil, se puede decir, lo que se hace es emplear tablas y métodos algebraicos para llevar las funciones del dominio de Laplace al dominio del tiempo. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunas transformadas de Laplace de algunas funciones. Por ejemplo, la función exponencial f de t a por e a la menos at
Si consideramos que A es una constante, entonces vamos a tener, aplicando la definición de la integral de la transformada de Laplace, que su transformada va a ser igual a la constante sobre S más alfa, ¿no? Donde alfa es el término al cual está elevado la exponencial, ¿no? Ahí está. Así obtenemos una transformada de Laplace. Recordemos, les vamos a decir en este instante que va a ser posible manejar para nosotros, hasta que recordemos, manejar lo que son las tablas de las transformadas de Laplace y también las tablas de las transformadas inversas de Laplace. Ustedes deben tenerlas para poder realizar algún problema, algún ejercicio concerniente a lo que son a lo que va a ser más adelante lo que vamos a avanzar en esto de la obtención de funciones de transferencia, ¿no? Ahorita estamos haciendo el repaso matemático. Entonces, la transformada de Laplace tiene teoremas importantes. Aquí simplemente los vamos a mencionar. Uno de los teoremas, ustedes recordarán, es la multiplicación por una constante. Otro teorema es de la suma y resta de transformadas de Laplace. Otro teorema es la diferenciación de transformadas de Laplace, la integración de transformadas de Laplace, la traslación en el tiempo, el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. También tenemos la traslación compleja, la convolución real. Esos son como teoremas importantes. Estamos viniendo directamente a esto, que es la expansión en fracciones parciales para obtener la transformada inversa. Entonces, en una mayoría de los problemas de los sistemas de control, evaluar la transformada inversa de Laplace no es posible, es complicado, diremos así, usar la integral de inversión, ¿no? O sea, la definición por integral de la transformada inversa hemos dicho, es una integral complicada. Entonces, para obtener la transformada inversa de Laplace, nosotros vamos a utilizar funciones racionales que se pueda realizar mediante el empleo de la tabla de transformadas de Laplace y esta técnica que se conoce como la expansión en fracciones parciales. Entonces tenemos que la función expandirla en fracciones parciales y buscar sus correspondientes en la tabla de transformadas inversas de Laplace, para así poder invertir, ¿no? Entonces aquí en general estamos diciendo que una función f de s con una k, en el numerador tenemos k, s menos 1z menos z2, donde s es la variable compleja, es el operador de Laplace, z1, z2, zm son los ceros de la función. Abajo tenemos también el operador de Laplace y tenemos P1, P2, Pn, Pi, donde son los polos de la función. Dice la expansión de fracciones parciales que este producto, este orden de productos, tanto en el numerador como en el denominador, podemos separar en una sumatoria de fracciones, donde vamos a tener K1, S menos el polo 1, más K2, S menos el polo 2, etc. Hasta terminar con el último polo. Podemos un numerador y un denominador compuestos por funciones en productos, podemos separar en una sumatoria de fracciones. Eso es lo que hace esta técnica de las fracciones parciales. Y estas fracciones sumadas una detrás de otra, las vamos a poder invertir utilizando la tabla de transformadas inversas de Laplace. Entonces lo que se recomienda es repasar esta técnica, ¿no? Tiene varios casos la expansión en fracciones parciales y es conveniente que repasen para poder obtener en los exámenes, en las pruebas, en las prácticas, ustedes realizar las inversiones en forma analítica, o como se dice también, en forma manual.
Eso es lo que se les va a pedir en el transcurso de la materia. Bueno, tienen que repasar todos estos aspectos en una forma más profunda. Ustedes han llevado, ¿no? Cada uno de estos puntos es una materia, ¿no? Variable compleja es una materia, ecuaciones diferenciales es otra materia y transformadas es otra materia. Entonces ustedes ya han aprobado eso y es su responsabilidad repasar más profundamente más de lo que hemos visto aquí. Simplemente hemos dado un breve pantallazo y ustedes tienen que repasar y especialmente dominar esta técnica de expansión en fracciones parciales. Bueno, hasta la próxima clase.